Llegada a una tierra extraña, imagina que te han dicho que tu enemigo es débil, decadente y está condenado, solo para encontrarte de pie en el corazón de su nación, rodeado de fábricas interminables, campos y libertad. Esta es la historia olvidada de los prisioneros de guerra alemanes en la Segunda Guerra Mundial, hombres que llegaron a América encadenados y se fueron con los ojos abiertos para siempre. Lo que vieron los conmocionó, no en el campo de batalla, sino en las fábricas, las granjas y la vida cotidiana de los estadounidenses comunes. Esta es la historia de cómo la potencia industrial de Estados Unidos se convirtió en un arma más fuerte que cualquier fusil. El año era 1943, al otro lado del Atlántico, Europa ardía. Los soldados alemanes habían marchado orgullosos al combate creyendo en la invencibilidad del Reich. Muchos habían visto los escombros de Varsovia, las ruinas de Rotterdam y los vastos campos de Rusia sembrados de máquinas destrozadas. Habían escuchado el trueno de los tanques alemanes y creían que nada podía detenerlos. Pero la guerra nunca es segura. Para cuando los ejércitos aliados avanzaron en África del Norte e Italia, miles de soldados alemanes se encontraron no en la gloria, sino en el cautiverio. Cargados en barcos y enviados a través del Atlántico, navegaron hacia un destino desconocido. Para muchos, fue su primer vistazo a América, cuando los barcos finalmente atracaron en puertos como Norfolk, Nueva Orleans y Nueva York. Los prisioneros se prepararon para lo peor. La propaganda en su país había pintado a América como débil, decadente, derrumbándose bajo el peso del yes y el dinero. Pero lo que vieron los sacudió hasta el fondo. Grúas colosales bordeaban los muelles. Almacenes interminables se extendían hasta el horizonte. Trenes de mercancías traqueteaban en vías paralelas, transportando vagones sin fin de carbón, acero y petróleo. Los propios cielos parecían vibrar de movimiento, aviones despegando, dirigibles de carga flotando, camiones rugiendo por las autopistas. Los prisioneros de guerra alemanes, agotados y en silencio, intercambiaron miradas. Aquí estaba una nación que no pasaba hambre, que no se derrumbaba, sino que rebosaba de poder. Primeras impresiones mientras los camiones los llevaban hacia el interior. A los campos de prisioneros, los cautivos miraban a través de las ventanas enrejadas paisajes que apenas parecían reales. En lugar de ruinas bombardeadas, había pueblos bulliciosos con luces de neón brillando por la noche. En lugar de escasez y cartillas de racionamiento, había tiendas repletas de comida. Un prisionero, que escribió más tarde en su diario, recordó: vi plátanos en el escaparate de una tienda. Plátanos. En Alemania no habíamos visto esa fruta en años. Y aquí estaban apilados en montones, como si no fueran nada especial. Otro recordaba los automóviles. Incluso en pueblos pequeños, los estadounidenses parecían tener coche, no solo los ricos. Las calles zumbaban con Chevrolets, Fords y Buicks, todos relucientes y ronroneando. Para hombres provenientes de una Europa de escasez, donde incluso las bicicletas eran raras, era un espectáculo asombroso. Y luego estaban las fábricas. Cuando sus autobuses pasaban por ciudades industriales, los prisioneros vieron chimeneas que se extendían como bosques hacia el cielo. Vieron turno tras turno de trabajadores, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, entrando en masa por las puertas para fabricar acero, armas, camiones y aviones. No era solo el tamaño lo que los asombraba, sino el ritmo, el movimiento incesante de todo aquello. La vida en los campos. Estados Unidos construyó más de 400 campos de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, repartidos desde Texas hasta Wisconsin, desde California hasta Maine. Algunos eran enormes complejos que albergaban a miles, otros más pequeños, escondidos en zonas rurales donde los prisioneros trabajaban los campos. Al llegar, los prisioneros alemanes se prepararon para la crueldad. Muchos esperaban palizas, hambre y humillación. Al fin y al cabo, las historias que les habían contado decían que los estadounidenses eran brutales. Pero la realidad fue distinta. Se cumplieron las convenciones de Ginebra. Los campos eran ordenados, la comida abundante y se proporcionaba atención médica. Algunos prisioneros comieron mejor en cautiverio estadounidense que en la Wehrmacht. Jugaban al fútbol los fines de semana. Organizaban conciertos e incluso formaron orquestas con instrumentos donados por iglesias locales. Pero lo que dejó la huella más profunda no estaba dentro de los campos, sino lo que veían fuera. El shock de la abundancia. A menudo enviaban a los prisioneros a trabajos supervisados, custodiados pero con permiso, para mezclarse con granjeros y trabajadores estadounidenses. Fue allí donde se reveló todo el peso del poder industrial de América. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, plantados de maíz, trigo y algodón. Las casas de campo tenían radios, neveras e incluso tractores, lujos con los que la mayoría de los granjeros alemanes ni siquiera soñaban.
Las mujeres estadounidenses conducían camiones, dirigían fábricas y transportaban productos. La economía parecía imparable. Un prisionero escribió a su casa: después de la guerra, creíamos que Alemania era el corazón industrial del mundo. Pero aquí cada pequeño pueblo tenía más máquinas, más comida, más energía que una ciudad alemana. ¿Cómo pudimos alguna vez esperar ganar? Los prisioneros no solo se asombraron por la abundancia material, sino también por el espíritu de los estadounidenses comunes. Mientras Europa luchaba con el racionamiento, los civiles estadounidenses vivían con una confianza que nacía de saber que sus fábricas no tenían rival. Fábricas de trueno. Algunos prisioneros los destinaron a trabajar cerca de plantas industriales. Observaron con asombro cómo las cadenas de montaje sacaban jeeps, camiones y aviones a velocidades que parecían imposibles. En la planta Wheeloran de Michigan, la Ford Motor Company fabricaba el bombardero B-24 Leviathan. Un avión salía de la línea cada 63 minutos. Para los ojos alemanes, aquello era brujería. En su país, las fábricas de aviones eran objetivos de bombardeos, paralizadas y destrozadas. Aquí, en América, prosperaban, se expandían. Se multiplicaban. Otros prisioneros vieron los astilleros Kaiser en la costa oeste, donde los barcos Liberty, buques oceánicos completos, se construían en tan solo 42 días. Los alemanes habían creído que sus submarinos podrían rendir por hambre a Gran Bretaña, pero con América construyendo barcos más rápido de lo que los submarinos podían hundirlos. La estrategia se derrumbó. Estar a la sombra de tal producción era reconocer una verdad dura: la guerra ya estaba perdida. El lado humano del shock, no todo el asombro, provenía de máquinas y fábricas. A veces venía de la bondad. Muchos prisioneros se quedaron atónitos ante el trato de los estadounidenses. Los guardias compartían cigarrillos, los granjeros los invitaban a comer y los niños los miraban con curiosidad en lugar de odio. Los prisioneros esperaban venganza. En cambio, encontraron hospitalidad. Un soldado alemán que había combatido en el Alamein recordó después: yo había matado estadounidenses y aún así su gente me ofreció comida. Me dieron café. Me dejaron escuchar música en la radio. Era imposible no sentir respeto a los ojos de los prisioneros. La abundancia del poder industrial estadounidense iba acompañada de la abundancia de su espíritu. Cartas a casa. Los censores revisaban cuidadosamente las cartas de los prisioneros, pero aún así se colaban destellos de asombro y admiración. Los cautivos escribían a sus familias sobre granjas con más vacas que pueblos enteros alemanes, sobre supermercados con montañas de mantequilla y carne, sobre trabajadores que tenían radios y coches. Algunas cartas transmitían desesperanza: si nuestros líderes hubieran visto este país, nunca habrían creído en la victoria. América tiene demasiado. Otras transmitían admiración: esta gente no es decadente, es fuerte, unida y orgullosa. Solo sus máquinas podrían aplastarnos. Para las familias en Alemania, que sufrían racionamiento, bombardeos y escasez, esas palabras eran casi increíbles. La guerra psicológica para los aliados. La presencia de prisioneros alemanes en América era algo más que logística, era psicológica. Estados Unidos quería que esos hombres vieran con sus propios ojos la realidad del poder estadounidense. Cuando regresaran a casa tras la guerra, llevarían consigo las historias de lo que habían presenciado. Y así fue. En la Alemania de posguerra, muchos exprisioneros se convirtieron en embajadores informales de la democracia, contando a sus vecinos sobre la tierra de abundancia que habían visto al otro lado del océano. Algunos se hicieron admiradores de por vida de Estados Unidos. Otros cargaron con amargura, sabiendo que habían luchado por una causa condenada al fracaso. Para los prisioneros de guerra alemanes, el cautiverio en América fue algo más que supervivencia, fue revelación. Vieron una tierra rebosante de poder y posibilidad. Una tierra donde la abundancia se igualaba con la bondad. En sus cartas a casa, admitieron una verdad que sus líderes nunca se atrevieron a pronunciar: la guerra se perdió en el momento en que las máquinas de América cobraron vida. Algunos regresaron a Alemania con amargura, otros con admiración, pero ninguno olvidó lo que había presenciado. Esta no es solo la historia de unos prisioneros, es la historia de una perspectiva de cómo incluso en la guerra, la fortaleza de una nación puede cambiar el corazón de sus enemigos y tal vez sea, hoy, un recordatorio que el verdadero poder no reside solo en ejércitos y armas, sino en la resiliencia, la unidad y el espíritu de un pueblo.